Hola y bienvenidos a este tu programa a través de la Biblia. En esta semana nos toca leer desde el capítulo 14 de Primera de Reyes hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Ahora, yo les dije a ustedes que estos dos libros, Primera y Segunda de Reyes, son un solo libro. Los hebreos lo tienen como un solo libro. Y es bien importante entender algo sobre la narrativa. Lo podemos dividir todo este libro en tres partes, estos dos libros, Primera y Segunda de Reyes, en tres partes. La primera parte es el reinado de Salomón, que fue lo que cubrimos en la lección anterior, donde todo del capítulo, desde el Primera de Reyes 1 hasta el capítulo 11, tenemos toda la historia del rey Salomón, que fue el último rey del Reino Unido. Y luego tenemos el reino dividido, y esto abarca Primera de Reyes, capítulo 12, hasta Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces, todo eso es el reino dividido, y esto incluye la caída del reino del norte en el año 722 y los últimos años del reino del sur. Eso se cubre en la última parte, en Segunda de Reyes, del capítulo 18 al 25, tenemos la caída del reino del norte hasta la caída del reino del sur. Ahora, todo este periodo de tiempo del reino dividido, recuerde, Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. Todo ese es el periodo del tiempo del Reino Unido. Pero ahorita, en estos capítulos que estamos leyendo, desde el capítulo 12, está el reino dividido. Está el reino dividido. Y ese periodo de tiempo, desde que se divide el reino, con los dos reyes, Jeroboam y Roboam, hasta cuando el reino del sur es llevado por los babilonios al exilio en el año 586, abarca un periodo de 344 años. Y son años terribles, mis hermanos, terribles. Y ahorita, si ya estamos leyendo, nos damos cuenta por qué. Pero yo voy a hacer un resumen con lo más importante de lo que estamos leyendo. Bien, si ustedes recordarán, Salomón terminó con un corazón dividido, amando a las mujeres que tuvo, 700 esposas, 300 concubinas. Esto lo llevó a empezar a adorar dioses ajenos. Y si el rey hace algo, el pueblo también sigue el mismo camino, así como es el sacerdote es el pueblo, dicen por algunas partes. Entonces, el pueblo está sufriendo porque no tiene un liderazgo, sino este líder los está llevando a la idolatría. Y el reino se divide. Quiero que entendamos esto. Cuando leemos la palabra Israel de aquí en adelante, se nos está refiriendo a las 10 tribus del norte. Cuando se habla de Judá, estamos hablando del reino del sur, que incluye Judá y la tribu de Benjamín, que es muy poquita, pero se le conoce como Judá. Hay 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Israel en el norte, Judá en el sur. Bien, en el capítulo 12 tenemos el conflicto entre Roboam, que es el hijo de Salomón, el que va a tomar el reino, y Jeroboam, que es el general del ejército. Ahora, Roboam, ascendiendo al trono, pide consejo en cuanto a cómo regir, pero no consulta con Dios. Él consulta con los ancianos, con los viejos, y consulta con sus amigos, los jóvenes. Y los ancianos le dicen, mira, tu papá estuvo imponiendo muchas cargas al pueblo, muchos impuestos al pueblo, mucho trabajo al pueblo, porque así recibía y así gastaba. Pero tú quita, aliviana todas esas cargas y el pueblo te va a seguir. Los jóvenes le dijeron otra cosa totalmente. No, tú eres rey, tú eres el fuerte. Ahora demanda más de ellos. Y básicamente se reduce cuando este Roboam le hace caso a los jóvenes. Les dice al pueblo en el verso 11. Dice capítulo 12, verso 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa frase es como, si mi papá les daba con un látigo, yo les voy a dar, pero con un látigo con púas, algo que les va a doler todavía peor. Y básicamente cuando la gente recibe eso, no está contenta y deciden seguir el liderazgo de Jeroboam, que es el general, y lo proclaman rey en la parte norte. Dice el capítulo 12, verso 20 y versos 20 y 21. Dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, o sea, las 10 tribus del norte,
sin quedar tribu alguna que quisiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam su hijo Salomón. Entonces aquí tenemos que se divide el reino y va a haber guerra, va a haber hostilidad, va a haber problemas, va a haber guerra civil. Los hijos del pueblo de Dios están peleando entre ellos mismos. Imagínense cómo estaría el corazón de Moisés, de Josué, etcétera, pero sobre todo el de Dios. Cuando se ve todo esto, imagínese cómo se siente usted cuando sus propios hijos están peleando. Bien, vamos a lo siguiente. Jeroboam se le ocurre algo muy interesante. El centro que Dios había escogido, el centro político, económico y sobre todo espiritual o moral, era Jerusalén. Pero como ahora hay 10 tribus en el norte y Jeroboam es el rey de todas esas 10 tribus, él dice, voy a poner un altar y voy a hacer un lugar de adoración aquí mismo para que no tengan que ir hasta Judá, hasta Jerusalén, y se me vaya a cambiar el pueblo y se vayan a aliar con Roboam, con el hijo de Salomón. Entonces, esto es lo que hace. En el capítulo 12, verso 28 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Dice el verso 30, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y hizo más cosas malas. Entonces llevó al pueblo a la idolatría, poniendo unos becerros, diciendo esos son dioses, ¿por qué tienen que caminar hasta allá? Y llevó al pueblo a la idolatría. Ahora, mis hermanos, el resto del libro, en el libro de Reyes, en los capítulos del 13 hasta el 22, continúa con una narrativa sobre los eventos de los 2 reinos, de Israel en el norte y de Judá en el sur. Y todos los reyes del norte y del sur son evaluados con un criterio. ¿Qué criterio está usando el escritor de Reyes para evaluarlos? Muy importante, así son evaluados por Dios. Número 1, ¿adoraron solamente al único y verdadero Dios de Israel o adoraron a otros dioses también? Si adoraron a otros dioses, han fallado. ¿Okay? Número 2, ¿se deshicieron de la idolatría en la nación o la toleraban? No les importaba que hubiera. ¿La toleraban o luchaban para destruir toda la idolatría que había? Ese es el segundo punto. Número 3, ¿son fieles al pacto como David lo fue? ¿Son fieles al pacto de Dios, a la adoración a Dios como David lo fue? Todos fueron juzgados como con la regla, usando a David como regla. Entonces, así fueron evaluados. Es importante que entendamos, mis hermanos, ahorita voy a ir más específicamente, que al escritor le importa si este rey hizo lo correcto o no delante de los ojos de Dios. Eso es lo que importa en nuestra vida. A mí me ha tocado predicar en funerales, mis hermanos, y a la gente podemos hablar de los logros y todo, pero la gente quiere saber cómo me impactó. Es más, la gente que asiste a un funeral son gente que ha sido tocada por la vida de esa persona. Y ahí no se habla de los logros económicos, etcétera, que tuvo triunfos, sino de cómo fue él para con nosotros. Estos reyes que son puestos para guiar al pueblo de Dios son evaluados por Dios con estas 3 preguntas que acabo de hacer. Recuerde, la capital en los 10 tribus del norte es Samaria. La capital en el sur, en Judá, es Jerusalén. En el norte hubo 20 reyes hasta el año 722 antes de Cristo, cuando fueron exiliados por los asirios y repatriados también. Y en el sur hubo 19 reyes con una reina hasta el año 586, cuando ellos fueron exiliados o llevados por los babilonios. Ahora, hubo muchísimos malos en el sur y alguno que otro bueno, pero en el norte casi todos fueron malos. En el resto del libro de Primera de Reyes, se mencionan 8 reyes en Israel.
y 4 reyes en Judá o en el sur. Los reyes de Israel son Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab y Ocosías. Y todos fueron malos. Todos fueron malos, basado en las 3 preguntas en las reglas que les hice. Fueron idólatras, no adoraron solamente a Jehová, sino adoraron a otros dioses, toleraban la idolatría y no guardaban el pacto como David. En los reyes del sur, en el resto del primer libro de Reyes, se mencionan 4. Roboam, Abiam, Asa y Josafat. 2 de ellos fueron malos y 2 buenos. Yo dije que hay 20 en total, pero en el resto del primer libro. Los buenos son Asa en el capítulo 15, y podemos leer de él, y Josafat en el capítulo 22. Ahora, es importante, y lo que quiero hacer ahora, es que entendamos la forma literaria de evaluación de los reyes. Y esto va a ser en primera y segunda de Reyes, lo vamos a ver. Para cada rey va a seguir este mismo patrón, esta misma forma de escritura, esta misma forma que leemos. Cada uno se va a mencionar de lo mismo. Primero, número 1, hay oraciones de presentación y hay declaraciones sincronísticas. Por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 15 verso 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Después de eso se nos dice algo sobre la edad y o el tiempo en que reinó. ¿Cuánto tiempo reinó? Dice el capítulo 15, verso 2, primera parte. Y reinó 3 años en Jerusalén. Y reinó 3 años en Jerusalén. Luego hay una referencia matriarcal. ¿Quién fue la mamá? Verso que sigue diciendo el verso 2. El nombre de su madre fue Maacá, hija de Abisalom. Después tenemos la evaluación. Ok, ya nos dijeron cosas sincronísticas, cuánto fue, quién era su mamá, cuánto tiempo reinó, qué edad tenía. Ahora viene la evaluación. Verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Okay, no fue perfecto. Entonces aquí se evalúa, este hombre hizo lo malo, siguió los mismos pecados de su papá y no anduvo, su corazón no fue para con Dios así como era el de David. Número 3, después de la evaluación hay referencias a otras crónicas, a otras cosas, a otros logros que este rey hizo. Dice el verso 7, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Luego termina con un relato sobre la muerte, el entierro y el sucesor. La muerte, el entierro y el sucesor. Dice el verso 8. Y durmió Abiam con sus padres, quiere decir murió y lo enterraron, y lo sepultaron en la ciudad de David, ahí fue donde quedó, y reinó Asa su hijo en su lugar. ¿Quién fue el que le siguió? Este mismo patrón de oraciones de presentación, referencia matriarcal, la oración de evaluación, otras crónicas y relato, se hacen para todos los reyes, Mis hermanos, quiero simplemente pausar para decir, ese rey pudo haber hecho muchas otras crónicas, trabajos, obras sociales para la comunidad, puentes, acueductos, ríos, carreteras, muros, lo que haya hecho, pueden ir a leerlo en otra parte. Dice el escritor, a mí lo que me importa es cómo fue conforme a lo que Dios le había dicho. Y mis hermanos, nosotros lo que importa es lo que Dios dice cuando Dios nos evalúa. Eso es lo que nos debe importar. Bien. Las relaciones entre Israel y Judá fueron buenas y malas. Primero hubo hostilidad en Primera de Reyes capítulo 12, verso 1 hasta el capítulo 16, verso 28. Luego hubo una temporada de paz en Primera de Reyes 16, verso 29 hasta Segunda de Reyes 8, verso 29. Y luego otra vez hubo una hostilidad hasta la caída de Israel por los asirios en Segunda de Reyes capítulos del 9 al 17. Ya después de que las 10 tribus son conquistadas por los asirios ya no hay más conflictos, nomás queda Judá en el sur. De los reyes más malos en el norte, mis hermanos, tenemos a Acab. Y Acab se casa con una mujer, y ustedes tienen que conocer el nombre de esta mala mujer, Jezabel, que terminó comida por los perros.
Ellos promueven el culto a Baal. Voy a hablar rápidamente porque se me está yendo el tiempo acerca de este culto a los dioses de la fertilidad, que supuestamente era el dios del trueno, de la lluvia, que lo que hacía que crecía todas las cosas. Y los cultos, creo que ya lo he dicho antes, incluía todo tipo de orgías y fornicación. Era algo terrible, mis hermanos, terrible. Entonces, hay un conflicto ahora entre Acab, un hombre carnal, y Elías, que es un hombre espiritual que busca de Dios. Acab es un hombre del mundo, Elías es un hombre de Dios. Incluso la palabra Elías significa Jehová es el Señor. Dice en el capítulo 17, verso 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Solamente cuando yo lo diga. ¿Quién? Elías, el, el Dios es el Señor. Jehová es el verdadero Señor. Solamente cuando Dios diga, está diciendo Elías, por mi palabra, que viene de Dios, es cuando va a llover, pero ahorita no va a llover. Mis hermanos, y no llovió por 3 años y medio. En el capítulo 4 vemos cómo Dios le pide a Elías que se vaya a cierto lugar, a un arroyo, ahí es alimentado por los cuervos que le traían comida, etcétera. Pero dice más adelante en el capítulo 18, perdón, y luego en el capítulo 17 tenemos cómo hace el milagro con la mujer de Serepta. Cuando llega ahí le pide que le dé comida. Esta mujer dice, mira, está tan mala situación que no tenemos nada que comer, lo único que tengo es poquito, este es mi último aceite y la última harina que me queda, y va a ser un pan para mi hijo y para mí, y después de esto ya no tenemos nada y nos vamos a morir. Dice, bueno, prepara lo que ibas a preparar, pero tráeme a mí primero. Y luego la mujer obedece la palabra del mensajero de Dios, y cuando se obedece la palabra de Dios, Dios bendice. Y a través de Elías, Dios le habla y le dice que a esta mujer no se le va a acabar nunca el aceite ni la harina, y tuvo lo suficiente para vender y seguir alimentándose durante todo el resto de la hambruna que todo el pueblo estaba viviendo, porque donde está la palabra de Dios y se obedece la palabra de Dios, ahí hay bendición en medio de cualquier problema y adversidad que hay alrededor de nosotros. Bueno, en el capítulo 18, mis hermanos, simplemente quiero decirlo rápidamente. En el capítulo 18 dice el verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí ya dice Dios, vamos a volver. Mire, yo no sé si estamos entendiendo lo vergonzoso que es para todo el sistema que habían impuesto sobre las 10 tribus de la adoración a este solo Dios, a Baal y a Ashoret, que son los que nos traen el agua, la lluvia, la fertilidad y todo esto. Que no llueva, que no llueva. Sus dioses les han fallado. O como dijera mi abuelo, cuando Dios no quiere, santos no pueden. Entonces, porque le trajeron un San Isidro para que le orara, dice mi abuelo, cuando Dios no quiere, santos no pueden. Entonces, aquí ellos con sus dioses, etcétera. Mire cómo ve Acab, el rey, a Elías, verso 17. Capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Se fija cómo lo ve? ¿Cómo ve el rey a Elías? Cuando el hombre está mal, la única salvación que tiene es Elías, y lo ve como un enemigo. Así que, mis hermanos, hay una batalla entre los dioses. En el capítulo 18 le contesta a Elías, y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces les dice, vamos a tener un showdown, vamos a tener una batalla entre los dioses, a ver el Dios del cual es el que contesta. Les pide que hagan un altar y preparen para hacer un sacrificio, y el Dios que conteste, ese es el verdadero Dios. Les estoy haciendo un resumen, mis hermanos, hay tantas enseñanzas en este proceso. Entonces ellos empiezan, los profetas de Baal, que eran bastantes, varios cientos, empiezan a orar por 3 horas y no ha pasado nada. Entonces Elías se burla de ellos, dice el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es Dios, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino
o tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, esa parte que tiene un trabajo, a lo mejor está en el baño, está haciendo sus necesidades. Entonces, ya finalmente en los capítulos, eh, cuando él clama, y Elías le dice, ¿hasta cuándo van ustedes a estar al pueblo? Si Baal es Dios, pues sirvan a él, si Jehová es Dios, pues sirvan a Jehová. Pero tienen que tomar una decisión. Y él clama a Dios y cae fuego del cielo, se consume todo. Le habían echado agua y también el agua todo se consumió. Y mata a todos los profetas de Baal. Esto es un gran día de victoria, mis hermanos. Después Elías ora por lluvia, otra gran enseñanza sobre la oración, la persistencia en oración, y luego la capacidad de la fuerza que Dios le da para correr y llegar primero al lugar antes que el rey. Y en el capítulo 19, ahí vamos de una victoria a un lugar de depresión. Elías llega al punto de deprimirse tanto que ya no quiere seguir viviendo. Dice, Dios, quítame la vida. Dios lo cuida en el camino, le da una comida especial que lo hace llegar mucho más lejos, pasa todo el desierto, está entre las montañas, Dios le habla de las montañas y le dice algo muy importante, que entre todas las cosas quiero que nos quedemos al terminar con esto. Dice el capítulo 19, versos 15, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo quiero que entendamos algo, no importa qué tan mal se vea la situación, Dios tiene otra perspectiva. Y no porque todo está mal y nosotros podemos ver solamente hasta este lugar, Dios puede ver hasta el futuro. Y nosotros somos parte de un reino inconmovible. Y Dios le dice a este hombre, yo no he acabado contigo, Elías, yo tengo trabajo todavía para ti. Y vas a hacer justicia y van a pasar cosas buenas. Y segundo, tú piensas que eres el único que queda, no eres el único. Hay 7,000 personas que no se han doblado su rodilla ante Baal. Entonces yo tengo pueblo todavía. Y esto continúa. Quizás tú piensas desde donde tú lo ves. Por eso es importante verlo desde las cosas desde el punto de vista de Dios para tener esperanza y vencer sobre la depresión. Mis hermanos, hay tantas cosas en estos libros. Por favor, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.